momento de la mañana en donde confluye todo. El pase del que habla el país. Comienza ahora en el Destape Sin Fin. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos al pase. Adrián Murano, Fernando Silveira. ¿Qué espíritu? ¿Cómo le va? Qué arriba que estamos. Muy bien. arriba, porque venimos con Cande desde las 7 ahí. Claro. No es arriba, es dejando el resto. Exactamente. Estamos en el punto más alto de la trayectoria y ahora es cuando empieza a bajar. La caída, claro. Sí, igual Fer está de buen humor por resultados futbolísticos. Muy bien, por fin volvimos. Muy seco venía, ¿no? Venía muy seco eso. Sí, volvimos a ganar después de mucho tiempo con el Pipi Romagnoli. Yo estoy contento porque le da una mano a Boca para llegar al Mundial de Clubes. Independiente del Valle es uno de los pocos equipos que puede quitarle ese lugar. Tendría que haber una catástrofe. No, bueno, hay pero mucha distancia. Pero de partido a partido, mientras se pueda evitar esa catástrofe, mejor. Che, San Lorenzo juega el fin de semana con su vecino, ¿no? Con Riestra, o sea, hay que cruzar la calle. Ahí, van caminando, ¿no? Van caminando, sí, no sé cómo. Creo que si uno hace la circunferencia, están hasta unidos, Riestra, creo, ¿eh? En alguna parte de las infraestructuras de ambos clubes. De la ciudad deportiva, puede ser. Sí, están hasta unidos. Y vayan caminando, no está mal, se ahorran unos mangos. San Lorenzo que no va a poder contratar, ya meto algo de política, no va a poder contratar 3 meses de ventana de contrato, va a haber. De pases. Pero San Lorenzo es uno de los 2 que no va a poder contratar por deudas. Están inhibidos. Sí, todas las semanas aparece una inhibición. Y ahí Tevez dice que es por cuestiones políticas, que persiguen... No, Tevez, perdón, porque Independiente es el otro. Sí. Y dice que a Independiente le impiden contratar por cuestiones políticas. Sí, son 2 clubes donde los socios no están muy contentos con la dirigencia, digamos. No, bueno, en la nuestra estuvo Lamens, la de Independiente está el macrismo. Claro. Serían... Si es por política, estarían en distintos sectores, creo, ¿no? No, por eso no. Tevez decía en relación a Independiente. Mezclé lo de Tevez con los San Lorenzo, pero porque están en la misma situación. Este ha sido el pase del Oral Deportiva. No, pero esto empieza a pisar la política. Se toca con la política. Y política están absolutamente imbrincados. Pero por supuesto, recontra. Esta misma semana estuvo Milei sacándose una foto con Infantino, el presidente de la FIFA. Foto que me dijeron... Le cayó como el culo. ¿A quién? A alguien que creía que tenía el monopolio del trato con Infantino. Claro. Mauricio Macri, así es. Pero como el culo, creo que le cayó peor. Sí. La foto con Infantino que todas las que le hicieron en estos meses en la política argentina. Mau, como le decía Susana, no sé si le sigue diciendo así, el presidente Mau, no solamente le cayó muy mal cuando vio la foto, sino cuando se enteró que iba a ocurrir la foto porque dijo se enteró por los medios. O sea, que el enojo era con ambos. Eso te iba a preguntar. ¿Quién decepcionó a Macri? Claro. ¿Milei o Infantino? ¿Quién le tendría que haber avisado y no le avisó? Bueno, ahí apareció esta posibilidad de que Macri deba cambiar su pasaje de regreso y no pueda estar el 25. Lamentablemente. Igual yo creo que eso está formando parte de una negociación. Si quieren ya nos metemos en la agenda. Por favor. Ayer la reunión que llevó adelante Karina Milei llevó 2 reuniones adelante. Una de ellas... La que se difundió en la imagen con dirigentes del PRO. Sí. Y la otra, la reunión de gabinete. Que presidió Karina Milei. Las 2 las presidió Karina Milei. Impresionante. Que está aquello del jefe cada vez se vuelve menos metafórico y más concreto. Algo que nosotros acá advertimos hace cosa de un mes. Que lo hablamos largamente. Cuando uno tiene que resolver algo en el gobierno, finalmente te dicen, hablalo con Karina. Esa pareciera ser la última Hasta acá, voz. Mira, el episodio Pagano directamente vinculado a Karina. Sí. Digo, por nombrar algunos de los highlights recientes de incluso ruidos internos. Ahí vemos viendo la foto de ayer. Con legisladores de La Libertad Avanza y del PRO, como si ya existiera una especie de interbloque. De amalgama, ¿no? Que no existe en lo formal, pero que vienen actuando por lo menos en tándem en las 2 cámaras. Ella ocupa el lugar que le corresponde al presidente, que es la cabecera de una mesa larga. Atención con José Luis Espert y atención con el señor que está allá, enfrente a Espert, que es Lule Menem, que no tiene cargo formal. No. O sea, otra vez estamos ante esta situación de ¿Será personas... otro que quiere blanquear plata?
Bueno, es hermano de un funcionario, ¿no? Martín Menem. Pero Lule Menem está en la misma nebulosa que Sturzenegger, que participa de reuniones de gestión sin tener cargo ejecutivo. No firma, no deja firma. Eso me parece que es lo más O sea, importante. está preservado legalmente las consecuencias de sus actos. Y Santiago Caputo, ¿no? Bueno, y está Santiago Caputo. Esta foto es de altísimo nivel político porque es la que busca destrabar dos cosas. La discusión por la nueva fórmula jubilatoria, ayer contábamos el episodio que protagonizó María Eugenia Vidal proponiendo pagar 18.000 pesos en 12 cuotas a los jubilados, más o menos 18.000 pesos a la cuenta Porca miseria. de ese 8% que habría que reintegrar a los jubilados. Bueno, ahí el PRO y la exposición de Vidal muestran mucha sintonía fina porque Vidal dijo, nosotros creemos que la fórmula es la correcta, que el sentido de la fórmula es el correcto, habría que ajustarle este 8% y le concede al gobierno la posibilidad de pagarlo en cuotas. Ese vínculo estrecho entre un sector del PRO con el gobierno ocurre en simultáneo a la jefatura, a la reasunción de Macri en la jefatura del PRO. Y para Macri casi que representa un desafío. Porque no pasa por él. Porque está el riesgo de convertirse en el frepaso de La Libertad Avanza. De hecho, es uno de los memes que circulan en los ámbitos políticos. Por eso, pero también porque hay un montón de dirigentes que se pegaron a Mauricio Macri pensando que a través de Mauricio Macri iban a acercarse al calor del Poder Ejecutivo y que están viendo que al contrario, que eso los aleja y que quienes decidieron puentearlo y hablar directamente con Karina están llegando más lejos. Patricia Bullrich y Petri para empezar, pero también varios otros. ¿Podemos volver a la foto? Perdón, Sí. porque esto que decís es muy importante. Ahí hay dos personas que son el hombre araña. Tirás un contrato, no llega al piso. O sea, mirá, lo tenés a Hernán Lombardi, que tiene una pretensión, unas ganas de estar en el Ejecutivo. Sí. No sabe qué más hacer No para sabe qué va a ser hacer. Y la tenés mileísta, a ¿no? Silvana Giudice, que también tiene la misma intención. Sí. Ahí tenés dos, no digo ministeriables, tal vez es mucho, dos secretarios de Estado. Sí. Claro. Después, más arriba, aparece María Eugenia Vidal, que mencionamos recién, Diego Santilli, Los Penato, que Penato sacó también. un poquito más de chapa las últimas horas. Y todo Santilli hace esto- mucha campaña en Twitter para que lo Santilli, contraten. No, Santilli Santilli tiene no. un cartel de neón con la flecha que lo señala diciendo por favor yo. Claro. Pero O sea, todo todo esto lo- tiene que ver, digo, Esper, que entró al gobierno, entró a la Cámara de Diputados en alianza con el PRO, pero ahora es prácticamente... con la alianza con la reta, además, Con con, la el área reta, de la reta del PRO. Pero todo esto, digo, sucede en simultáneo a que aparecen nuevamente versiones muy fuertes de cambios en el gabinete, Claro, claro. que están alimentadas por internas en el gabinete. Nosotros hace un rato comentábamos que aparece Milei como una figura ya casi por momentos protocolar, donde se va de viaje, de tuitea y demás, pero no toma decisiones concretas en el día a día. Y después hay 4 sectores que están ahí en disputa dentro del gobierno, que son muy claros. Por un lado, el tándem Karina-Santiago Caputo, que es hoy en día el que tiene la manija y el que toma las últimas decisiones. Por otro lado, el tándem Club de los 5, que encabezan el jefe de gabinete Nicolás Pose y Guillermo Franco, los que vienen del vínculo de Milei Biernequian con la Corporación América, que son el ala política, si se quiere, del gobierno, los que tratan de ampliar consensos y buscar consensos y negociar. Caputo Luis III, Toto, sí. haciendo la suya, que es otro juego, ya sabemos, completamente distinto. Y el cuarto bloque, que no está estrictamente dentro del gobierno, es periférico, pero puede estarlo porque aparece en la línea sucesoria en primer lugar y juega en esa interna justamente porque crece a medida que esa interna toma potencia, que es Victoria Villarruel. Claro. Que ayer quedó también en el foco en el Senado. ¿Por qué? Porque desde el gobierno otra vez la acusan a ella de no estar haciendo lo suficiente para propulsar la ley de bases, para que la ley de bases salga como llegó de diputados. ¿En qué se basan? Bueno, sobre todo en lo que está diciendo en los plenarios de comisiones el senador salteño Juan Carlos Romero, que si bien juega por la suya, venimos contando acá que de alguna manera oficia dentro del recinto como el jefe del bloque villarruelista en el Senado. Es el que articula directamente con ella. Y que ayer fue durísima, por ejemplo, con el RIGI.
el propio Romero, que es uno de las cartas que La Libertad Avanza cuenta como voto en verde para todo, y ayer fue muy, muy duro. Sí. Y Villarroel, del otro lado, que lo que contesta es, no, esto es al revés, no es que yo estoy poniéndole un freno a lo que ustedes mandaron, sino que ustedes me mandaron una ley que sabían que no podía salir así para que yo tenga que hacerme cargo de la derrota, para después decir, miren, en diputados pasó y en Villarroel, en el Senado Villarroel no pudo hacerla avanzar. Esa interna hoy en día genera inestabilidad laboral para varios ministros y secretarios, y también muy pocas certezas para aquellos que vienen pidiéndole al gobierno aprobarme una ley para darme certezas. Claro. Porque claramente lo que pone en duda es la capacidad de este gobierno de sostener un modelo de negocios en el tiempo. Ayer nosotros contábamos que la escena de Villarroel, el 1 de mayo, en el gremio de Dante Camaño, gastronómico Capital Federal, enfrentado a Luis Barrio Nuevo, era una escena que aceleraba los tiempos políticos en la construcción que está llevando adelante Villarroel desde que asumió Milei, que es una construcción de una imagen opuesta a la de Milei, cercana a la ciudadanía, también por supuesto cercana, íntima de su soporte habitual, ¿no? La familia castrense proviene de ahí, también una vez que fue dejada afuera del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad, que eran dos áreas que supuestamente tenía comprometidas. Y de la AFI, sumada. Y de la AFI. El AFI metió gente. El AFI hoy es un lío porque metió mano mucha gente. Pose tiene bastante poder el AFI, pero no absoluto. Lotear la Secretaría de Inteligencia, ¿qué puede fallar? No. Bueno, ayer me comentaban eso. Los militares retirados. Que el nivel de segmentación es parecido al que existía en los 80. En la AFI hoy. Donde cada bandita hacía sus negocios. Y en los 80 vos tenías los que venían de la dictadura, que habían articulado con el genocidio y, por ejemplo, tenían la custodia del presidente Alfonsín. Caso Guglielminetti, ¿recuerdan, no? Sí. Bueno, recuerdan, digo. Sí, yo me acuerdo. Sí, acá El único que me puedo acordar, el único que se puede acordar soy... Pero digo, Guglielminetti era un genocida que quedó a cargo de la seguridad custodia, de la seguridad de Alfonsín. Bueno, eso por la guerra de bandas que se había desatado interna a la AFI. Y hoy se está reproduciendo porque vos tenés también capas geológicas. Uno que ha vuelto, que se había ido a Miami, ¿recuerdan? Que nunca se explicó cómo es que había terminado en Miami sin pasar por controles migratorios, ¿recuerdan? No lo voy a nombrar porque el último ministro que lo nombró se tuvo que exiliar en Estados Unidos. Yo tengo, el ministro Murano. No tengo esa espalda. Pero digo... Te llegó un mensaje. Sí. El otro día me decía, viste que vos cuando hablas de algo después Google te ofrece el producto que vos mencionaste. Te van a aparecer los reels en Instagram. Me dice, pero eso lo inventó Jaime. Vos hablabas de algo y al toque te aparecía una carpeta con lo que habías mencionado. Me decía un político, eso lo inventó Jaime, lo debe tener patentado. Me dice, bueno, el algoritmo. El algoritmo. Bueno, un saludo grande. Bueno, ¿qué pasó? A Dante Camaño le dieron un beneficio extraordinario en su batalla con Barrio Nuevo, y eso destapó una casa de brujas dentro del Poder Ejecutivo, contábamos ayer, porque, claro, en este juego de tensiones que mantienen Villarroel y Milei, se manifestó que hay sectores de la estructura del Poder Ejecutivo que conectan con las necesidades políticas de la construcción que está llevando adelante Villarroel. Porque ese beneficio a Dante Camaño apareció inmediatamente después de ese acto en el cual Villarroel repite, casi como loro, algunos párrafos de la comunidad organizada, la doctrina peronista. Bueno, así como dice una cosa, Villarroel puede dirigirse a otros públicos más ligados al lenguaje de las redes. Puede salir mal, puede fallar. Pero que lo intenta, mirá. Hola Villarroelines, ¿cómo les va? Les quiero mandar un beso grande, agradecerles mucho su apoyo, como apoyo, con repollo. Ese es el problema de hacer TikTok después de bajar su tubo de vino. No, Villarroelines. Yo no me meto. Estaban evidentemente en un lugar donde había estado cenando o algo, pues se ve una cosa medio tenue. No, problemático, no, una copa de vino. Se autopercibe Villarroel. ¿Podemos verlo de vuelta? ¿Podemos pasar el bar? Porque al final, aunque no parezca, hay un intento de chiste. Pará, a ver si lo entendemos, pará. Hola
Villarroelines, ¿cómo les va? Les quiero mandar un beso grande, agradecerles mucho su apoyo, como apoyo con repollo. Bueno, Coman pollo con repollo. No, un pollo con no lo entendí. No entendí. el Ahí mensaje. los compañeros de la redacción que siguen más atentamente Gran Hermano dice que les hizo acordar a un personaje de Gran Hermano anabolizado, muy grandote, que tiraba chistes así medio que incomprensibles. Desconozco el lore. Y Si son hablaba... incomprensibles, entonces no son chistes. Si la Claro. gente no se ríe, no es un chiste. Bueno, cuestión que supongamos que el contexto había generado una situación... Sí. Holder, me dicen acá. Ahora, Muy Holder, lo que me da la sensación es que la figura de Villarroel se agiganta o se achica de acuerdo a cómo se estabilizan los hermanos Milei, ¿no? Y hoy parecen estabilizados y ella ocupando un lugar marginal. Es enemiga íntima de Karina, ¿no? Unas Por eso semanas lo atrás, por vinculamos eso. a lo que por hablábamos eso. recién. Por eso. La Unas semana pasada semanas se atrás habían juntado. parecía otra cosa. Se habían juntado, ni bien se aprobó en diputados, supuestamente para ver cómo salía en el Senado, pero sí, en estos días claramente esa relación se enfrió. Karina, yo esto lo voy a decir con cuidado porque no me consta, pero es algo que se comenta mucho en el entorno de Milei y de los legisladores de la Libertad Avanza, lo habrán escuchado. Karina tiene una pulsión misógina aparentemente muy... Digamos que es muy celosa de otras presencias femeninas cerca de su hermano. Una pulsión Le misógina. dicen el jefe. Le podrían decir la jefa. Claro. Y que por eso impide que haya en el círculo íntimo de su hermano otras mujeres que no sean ella. A excepción de una secretaria que tiene ella misma, Karina, que es como su mano derecha y la que le acompaña todo. Y de Lilia Lemoyne y de Petovelo que tienen ahí un acceso con Petovelo, distinto. Javier De ida y y Karina vuelta. tienen un vínculo muy particular y distinto cada uno. En Milei, el vínculo de ayudante terapéutico que cumplió Sandra Petovelo durante mucho tiempo. Y Karina, justamente, del familiar que consigue alguien que la releve en un rol que es muy desgastante. Ser el acompañante terapéutico de una persona es muy demandante. Entonces, el vínculo entre ese trío es particular. Pero ahí creo que no pesa la cuestión de género como sí pesa en otras relaciones. Caso Pagano, por ejemplo, que aparentemente ahí sí pesó. Por lo menos es lo que sugieren en el bloque. Desapareció Pagano. Ahora, Petovelo le pesa más la función pública, ¿no? Porque ese ministerio no va ni para atrás ni para adelante, ¿no? Y ahí está apuntando Macri, ¿no? Macri parece que está apuntando a desarmar ese mega ministerio que creó Petovelo. No. El principal ventrílocuo que tiene Macri en los medios, que es Eduardo Feynman, casi que la tira a la parrilla 24/24, Petovelo. Y sí, bueno, ¿No? ese ministerio la verdad que no funciona ni para atrás ni para adelante. ¿Y quién quiere? Claro, no le negamos razón. Sí, digamos, no. pero bueno, ¿Y quién están tiene? operando con la verdad, diría un intendente bonaerense. ¿Cuál es el candidato de Macri? ¿Que Santilli quiere ir ahí? ¿O desarmar el ministerio? Santilli creo que le ofrecen en este momento la Dirección Nacional de Parquizado de Agarra. Estacionamientos y agarra. No sí. vas a comparar el Ejecutivo con el Legislativo. No, es mucho más grata la tarea ejecutiva. No te- Más no- grata, mejor remunerada en muchos casos. Y Lombardi y Giudice, bueno, ni te cuento, ¿no? Eso. Bueno, y aparte tenés cuotas de poder. Lombardi está haciendo una campaña para volver al lugar donde en su momento quedó con la sangre en el ojo por no poder romper el sistema de medios. Quiere cerrar Telam. Quiere cerrar Telam, no cerrarla en los mismos términos que Milei, me parece que quiere hacer otra cosa, quiere crear con Telam una especie de mega agencia de publicidad. O sea, transformar a Telam en lo que parcialmente Telam cumple como función, que es la Sentarse arriba de la pauta. Claro, porque Telam, para quien no lo sabe, cursa pautas del Estado a los medios de comunicación mediante criterios que debieran ser revisados. Esto lo hemos dicho muchas veces porque no están del todo fijados. Es mucho poder cursar pautas, Sí, sí, es tal mucho poder. Y Telam ya tiene entre sus funciones esa tarea, bueno, sería la que se maximizaría. Junto a la pauta, la provisión de contenidos. Sí. Pero contenidos específicos, contenidos que le permitan... Ese era el plan que tenía Lombardi cuando intentó cerrar parcialmente Telam, la agencia de noticias, y transformarla en una agencia de propaganda. O sea, la agencia de propaganda sería que los medios, hay muchos medios de la Argentina
que reproducen los cables de Telam en sus portadas, incluso. Que en ese sus contenido, en elementos vez de ser noticioso, sea un contenido propagandístico. propagandísticos. Respecto a Santilli... Y sí. regalarlo. Respecto a Claro. Santilli Por también hay que supuesto. decir, ahora nos metemos en el poroteo en el Senado, pero que también está distanciado de Macri. En principio porque ve que Macri no le puede garantizar ese acceso a un lugar en el Poder Ejecutivo que él tan visiblemente anhela. Pero también porque en la definición de autoridades del PRO en la provincia de Buenos Aires, Macri está jugando nuevamente con su amigo Grindetti, dándole un protagonismo que Santilli esperaba recibir él, que es básicamente la pole position para ser candidato a gobernador en 4 años, en 3 años y medio. Sí. Entonces ahí también hay otra interna que se mete y que mete la cola en un Macri al que le está costando cada vez más mantener la cohesión sobre el espacio político que él armó y dirigió como patrón de estancia o como dueño de videoclub Claro, durante casi sí, 2 décadas. Exactamente. Un detalle que me acordé ahora que estábamos hablando en los medios públicos. Ayer se conoció que la televisión pública va a transmitir los partidos de la selección. Cuando la tendencia era hacia el cierre de la televisión pública, de hecho hoy está pasando latas la Sí. televisión pública, casi Sí. no tiene programación en vivo. Sí. Lo cual también es muy gracioso porque la mayoría de las latas es material producido durante los gobiernos kirchneristas que va totalmente en contra de todo lo que dice Claro. Milei. Pero ojo con este detalle de que se va a transmitir en los partidos de la selección, porque los derechos los tenía Telefe, que Sí. está en venta y está en venta muy barato. Telefe costó 300 palos y aparentemente están dispuestos a venderlo por la mitad, a 150 palos. ¿Hacemos una vaquita? No llego, pero la verdad es barato para el canal que es, Ujú. para ser un canal líder. Y con los derechos de la transmisión de la selección adentro. Claro, el problema es que Telefe no llega a todos los lugares de la patria Ujú. y la ley que sigue vigente exige que la selección pueda ser vista en todos los lugares de la patria. El único canal que tiene esa posibilidad es la televisión pública. Ahí se da una situación de que los derechos que tienen ESPN y Disney, que compró Telefe, podían ser compelidos de manera compulsiva a que sean transmitidos en aquellos lugares donde no llega Telefe por la televisión pública. En el medio apareció un nuevo contrato que no conocemos. Y este es el detalle. Alguien negoció, sin que lo supiésemos hasta ayer, un nuevo contrato con Disney y ESPN para que Televisión Pública transmita los partidos de la selección. Ahora hay un lío sobre la técnica de esos partidos, porque ESPN y Disney te ofrecen la señal, pero después vos tenés que ponerle a esos locutores, le tenés que poner técnico, Sí, personal claro. técnico que haga, si querés tener, por ejemplo, un campo de juego, todo eso no te lo ofrece la transmisión original. Y hay todo un lío porque históricamente hacía esa tarea de torneos y competencia del Grupo Clarín. Perdón. No te dice el canal, Claro. sino la empresa. Sí, torneos y competencias no del productora. Grupo Clarín. A eso me refería. El torneos y competencias que... El de Ávila, claro, exactamente. que tiene también relación con el ex número 2 de seguridad de Bullrich, cuyo hermano está preso en Estados Unidos por el Exactamente. FIFA Gate. Bueno, ¿Cuál fue el hay que nombre? hacer un pizarrón, chicos. Bursaco. Hay Bueno. que hacer un pizarrón, esto es muy complejo. No, pero digo, hay que ver quién... Bueno, pero en esa complejidad están los negocios, Cande. ¿eh? Yo digo, acá no perdamos de vista que este es un esquema de negocios con Milei como frontman, no como actor decisorio exclusivo ni definitivo. La veíamos a Karina Milei presidiendo una reunión de gabinete. Y por debajo muchos negocios que se activan, muchos de ellos vinculados a las relaciones que Macri tiene Claro. con múltiples plataformas de negocios. Una de ellas es el fútbol. Por eso nosotros arrancamos hablando de fútbol y fíjate, Ya decíamos, estamos hablando de nuevo. y estamos hablando de vuelta porque Macri, una de las cosas que necesita de este gobierno, como otros empresarios necesitan otras cosas, otros empresarios necesitan el RIGI, Macri necesita que salga, por ejemplo, el negocio del ASAD. Tiene un acuerdo Ya está la guita esperando está para la entrar. guita y yo no sé si ya parte de esa guita no fue desembolsada, digamos. No son tan Bueno, inocentes pero viste que hay los- gastos de los representación, hay gastos previos. Bueno, pero esas cosas van y vienen. Bueno, eso es muy importante. Lo que pasó ayer, digo, y aparte viene en el corazón la sensibilidad popular. Claro. Mucha gente va a celebrar que pueda haber la selección por Y elección sí, pública. claro, lógico. El contexto es este que estamos mencionando. Así es. Che,
Prestémosle un poco de atención a lo que está pasando en el Senado, porque del clima al principio de la semana era, bueno, después de lo que pasó en diputados y con esos márgenes, pareciera Ganamos que el de gobierno taquito, ganamos de taquito, ¿no? tiene vía libre para sacar la ley, y hoy el escenario es muy distinto. Ya en principio ni el más optimista de La Libertad Avanza confía en que vaya a tener una aprobación a libro cerrado que permita que esto no vuelva a la Cámara de Diputados y se sancione así como está. Menos mal, porque lo que está quedando cada vez más claro es que el proyecto así como está es un colador, es un desastre. Pero lo interesante es cómo están apareciendo objeciones por parte de actores muy cercanos hasta ahora a la estrategia de La Libertad Avanza. Mencionábamos hace un rato a Juan Carlos Romero, senador por Salta, pero también podemos hablar de algunos senadores del radicalismo, ya no solamente Lustó, sino también otros senadores radicales, de la senadora por el PRO Guadalupe Tagliaferri, de los senadores que responden a algunos gobernadores que supuestamente iban a dar su apoyo y en este momento el apoyo no está apareciendo o está condicionado. Y nuevamente, en realidad, la pregunta es hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno para mostrar un éxito. ¿Le sirve al gobierno que esto se apruebe sin ganancias? ¿Le sirve al gobierno que esto se apruebe sin el RIGI? Y es una duda importante, pero lo cierto es que hoy en día los votos para que pasen esos capítulos no están. ¿Podría darse el escenario de los 2/3? Podría darse el escenario de los Es decir, 2/3. Lo charlamos acá. Claro, si querés explicarlo de vuelta, pero básicamente si se rechaza con 2/3 en el Senado alguno de estos artículos... Así se introduce un cambio. Porque, un cambio. A ver, para que quede clarísimo, porque hay algunas cosas que nosotros quizás damos por sobreentendido. La Cámara de Diputados da media sanción a un proyecto. El Senado puede hacer tres cosas. Aprobarlo así como está, en cuyo caso se convierte en ley y debe ser promulgado por el Poder Ejecutivo. Rechazarlo completamente, que es lo que está tratando de hacer Unión por la Patria. Juntar 37 votos para que se vote, el Senado lo rechace, en cuyo caso la ley queda rechazada. No vale para nada la media sanción de la Cámara de Diputados y de hecho no se puede volver a discutir en lo que resta de este año parlamentario. Y el camino intermedio, que hoy pareciera ser el más probable, que es que se le introduzcan cambios, ya sea durante la comisión, durante el plenario de comisiones, es decir, cambios en el dictamen, o ya sea en la votación en particular una vez que llega al recinto. Si se producen cambios, vuelve a la Cámara de Diputados. Y ahí hay, de nuevo, tres posibilidades. ¿Puede la Cámara de Diputados rechazar el proyecto en total? No, ya no puede, ya tiene media sanción. Puede insistir con la redacción original, para lo cual necesita una votación en la cual tengan la misma mayoría que tuvo el Senado para introducir los cambios. Si los cambios en el Senado entran por mayoría simple, con 129 votos en la Cámara de Diputados, insistís en la redacción original y se sanciona la ley tal como salió de diputados, con el RIG intacto, con ganancias intacto y demás. Puede ir a esa votación y perderla, es decir, si no junta la misma mayoría. Y la otra opción es que no lo vuelva a tratar, que quede, digamos, en el limbo y en ese caso la ley no sale. El número. Porque no consigue el número y en ese caso la ley La reunión no de ayer sale. de Karina Milei con los diputados gravita sobre esta hipótesis, que no se escape nadie de ese dispositivo que le otorgó 140 votos promedio a cada artículo y a cada capítulo de la ley base. Así es. No, Pero esa es la intención. Está claro que en el Senado de movida está complicado. Ellos querían sacar dictamen ayer, no pudieron. Se van a prolongar las sesiones de comisión la semana que viene. Ya hay citado a gente. Unión por la Patria apuesta a estirar todo lo posible. Esa es la estrategia para desempantar un poco. A medida que avanza la discusión, van apareciendo nuevas diferencias. Bueno, ¿no? ayer no pudieron, es interesante porque no pudieron firmar dictamen ayer. Porque el radicalismo, que tiene a Lustó aparentemente como uno de los más críticos de todo el Senado contra la ley, particularmente contra el... Digo, por lo que se ve en los highlights, ¿viste? En los cortes de cada episodio de discusión en comisión. Por lo de Romero, que era lo que recién mencionaba Nico, o sea que los líberos del Senado, los que se autonomizaron de los bloques mayoritarios, que son esenciales porque sus votos pueden torcer mayorías de un lado al otro, también se muestran críticos con algunos aspectos.
Yo creo que también encareciendo su posibilidad de negociación. Sí, y jugando en tándem con Villarroel, como veníamos contando Seamos hace un buenos con rato. nosotros, ¿no? Están encareciendo su posibilidad de Y negociación. cada voto en el Senado es... Cada voto cuesta, decía Irene Cara en Fama. Bueno, ¿Vas a tirar alguna Estoy tirando- referencia de 1990 para acá, por favor, te pido? todas referencias de los Estoy muy 80. perdida. Mira, estoy ochentoso. Bueno, es que me inspira Fer Ciber. Oh, bueno. Se la agarra conmigo, No, no. vieja. Digo, pará. Ayer, además, en una movida que es polémica, no fueron los senadores de Unión por la Patria. O sea, adhirieron al paro. Porque adhirieron al paro, pegaron también fin de largo, porque hoy no hay nadie no en hay el Senado. actividad hoy. Sa- lo ¿Pero te hicieron pareció sa- polémico que adhirieran al sabiendo- paro? No, me pareció polémico que no fueran. No a mí, también a mí, pero no solo a mí. Y porque la verdad es que es una discusión donde vos le estás cediendo a Lustó el protagonismo. ¿No es parte de la idea? Bueno, sí, pero es la misma gente que viene de perder muchas elecciones con esas estrategias medio exóticas. Entonces, yo en principio las miro con cautela. Igual, digo, la idea no pensando en un Lustó candidato, sino en juntar votos para rechazar en el Sí, Senado. puede ser, puede donde ser. Tal vez es una genialidad táctica, no lo sé. No, y no lo que sé. quedara claro que los problemas que tenían para sacar el dictamen no tenían que ver necesariamente con ellos. Ellos no estuvieron y igual no pudieron sacar el dictamen. Está Bueno, fenómeno. eso además. Pero es cierto que, bueno, la gente dice, bueno, Pero- no sesionan nunca y Exactamente. encima... Le dejás la crítica fácil servidísima. O sea, el paro tranquilamente, el primero que expone dice, queremos decir que todo el bloque de Unión por la Patria, del paro, que es muy importante esta fecha, pero vinimos a debatir esta ley que también es importante. Podrían haber hecho eso. Pero igual, Dejás la igual- crítica social, la del público, no la de la política, no la de la rosca, la del palacio, que puede tener múltiples explicaciones como la que se están dando acá, sino la crítica del público servida. Venid a aumentarte. Claro, venís a un aumentarte la montón de guita, dieta. para eso estás y para discutir la ley base no estás. Es muy fácil la discusión. Después, la rosca de Palacio tiene otras Ya explicaciones. le hicimos, como- ya le hicimos editorial a Johnny Viale, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, yo que sé, tal vez es un daño colateral menor respecto a y la estrategia es brillante, no lo sé. Lo que digo es que no fue por eso que no se obtuvo dictamen. No, claro, no. No fue por eso. No, de hecho, se ausentaron sabiendo Claro, que que no iba a haber el oficialismo no iba a aprovechar esa ausencia para sacar un dictamen, porque eso sí hubiera sido... Claro. eh, Entonces ahí hay un dato político que me parece que alimenta todo el ruido del cual venimos hablando. Villarruel y Karina convocando a los del PRO. Y- Pero, discúlpame, pero está claro que es una estrategia también que Lustó lleve la voz cantante. Ellos lo han dicho. En diputados también siempre tratan que sea alguien de la oposición dialoguista, por decirlo de alguna manera, quien lleve la voz cantante, porque saben que el peronismo para muchos es la mancha venenosa, que en las provincias hay mucha imagen negativa. Y entonces, bueno, acá conviene que sean otros también la cara de la oposición a la ley bases para facilitar que partidos provinciales o otros voten en contra, ¿no? Son 4 votos los que faltan nada más. 4 para votos para la el Para el rechazo rechazo general. en general. ¿Y cuántos para los 2 tercios? Habría que hacer la cuenta, ¿no? Para los 2 tercios en el particular. Claro, los 2 tercios que obligaría a diputados a sumar un número adicional. Tienen que ser 48 senadores. 48. Son 4 más que los que obtuvieron cuando O sea, rechazaron el 15. DNU. O sea que serían todos los autónomos más varios radicales. ¿No? Serían todos los autónomos, creo que son. Sí, entre- por autónomos decís a los que responden a Sí, gobiernos los provinciales. Sí. Bueno, ayer estaba fuerte que los de Santa Cruz iban a votar en contra, porque viste que están como negociando Sí. distintas cosas la gobernación con el gobierno nacional y parece que no había acuerdo y en principio ayer volvían a estar en contra. Lo de Santa Cruz, que es una cosa media rara, en realidad no responden exactamente al gobernador, son tipos que eran del PRO originalmente, que entraron por este partido. Y bueno, tienen cierto juego independiente. Sí, Por ahí ejemplo, a Santa Chubut Cruz- salió a confirmar que los votos de Torres van a estar para la general a favor, pero no se sabe para la particular. Yo creo que si se mantiene la exención al sector petrolero y se amplía un poco, por ejemplo, Ahí el tema es ganancias. Torres, sí, Ahí el tema es ganancias. Torres lo que pide es que se extienda la exención de la 4ª categoría a casi todos los habitantes de la Patagonia. Porque Que haya un dice- piso distinto para Claro, la Patagonia que para el resto del el país. argumento es, como
se ha transformado por imposición de la actividad petrolera en Emiratos, digamos, son burbujas económicas muy diferenciadas de otros lugares de la patria. Un médico en la Patagonia tiene un salario nominal mucho más alto que un médico de otro distrito. Entonces, si yo Porque también sale todo más caro. Porque todo sale más caro. Por eso la lógica del Emirato, digamos, hay una inflación provocada por la actividad petrolera. Entonces dice, se me van a ir todos los médicos. Ya tengo muchas dificultades para traer médicos a la provincia. Y si se impone la cuarta categoría solo haciéndole una exención a los petroleros, que son los que más cobran, pero que tiran para arriba el resto de los salarios, el resto de los ingresos, me voy a quedar sin médico. Es un argumento razonable. El tema es que, ¿cómo haces el corte de la exención? Claro. Solo a los médicos de Chubut le vas a hacer la exención. Y ahí ya es un lío, porque todo el mundo te va a pedir, y razonablemente, ser exceptuado. No, y en términos recaudatorios también, ¿dónde están los trabajadores que van a pagar efectivamente ganancias? Pues si zona centro, y el norte muy poco, pero porque ahí tenés la situación opuesta a la de la Patagonia. Los salarios están muy por debajo del mínimo no imponible ya previsto en la ley. ¿Existe algún tipo de excepción? ¿Así hay antecedentes? Sí, Ganancias estuvo, cuarta categoría, exceptuado para petroleros. Sí, en la versión anterior de Ganancias estaba exceptuado para petroleros, sí. Claro, me suena raro geográfico, ¿no? Que un médico de una provincia esté exceptuado y el médico de otra provincia no. Y aparte, ¿cómo haces el corte por zona? Decís, bueno, ¿toda la Patagonia exceptuada? Y ahí tenés realidades muy diversas. ¿Y dónde haces? Vos tenés la Argentina zonificada. ¿Pero qué decís? De Mendoza para abajo, Mendoza también tiene vaca muerta. Y San Juan ya es Patagonia. Ahí parte otro problema, que es que cuando una Mendoza tampoco es Patagonia, digamos. Cuando una regla para sostenerse necesita tantas excepciones y tantos parches que la regla no funciona. Y aparte vas a enojar para el gobierno, en la lógica del Palacio, al final va a terminar pagando la zona centro, que es el corazón del electorado de Macri y de Milei. El negocio político que hace el gobierno para restituir ganancias empieza a estar limitado por lo fiscal, lo que explicaba recién Cande, y muy limitado por la ecuación política. O sea, está imponiendo el impuesto a su base electoral. Para mí hay un punto también a tener en cuenta en esto de los atrasos que están teniendo, que vos decías, bueno, sirve la ley si sale sin el impuesto a las ganancias o sin el RIGI o RIGI, como le quieran decir. Hay algo también en esa señal, que como señal económica, que es importante de cara al pacto del 25 de mayo. No es menor si se llega o no se llega, porque también hay algo que mismo se lo pedía el propio Fondo Monetario Internacional, que era decir, bueno, tenés que tener algún acuerdo político para poder avanzar en esas reformas estructurales. Creo que hay algún grado de consenso en que no es sostenible el modelo como está y que alguna señal política tenés que dar. Sí, ahí pareciera haber una sábana corta. Para tener acuerdos políticos necesitas aflojar con la billetera. Si aflojas con la billetera, no mostrás el superávit que también te piden, porque te exigen acuerdos políticos y superávit. Y ahí no sé si se puede cumplir con las dos cosas al mismo tiempo. Ojo con el tema, acaba de tocar un tema central del día de ayer. Ayer estuvo prendido fuego ese tema. El tema de la deuda con energía preocupa en Estados Unidos. No es la primera vez que los inversores, Wall Street, se pregunta, che, ¿qué tan sustentable es esto? Porque llegó a Wall Street que la Argentina expone un superávit ficticio apalancado por deuda con empresas energéticas, entre las cuales hay accionistas estadounidenses. Y no solo eso, sino la manera en que se hace eso. Porque si vos negociás efectivamente una reestructuración de la deuda con los bonos y hay una aceptación y se consigue de una manera, no compulsiva, sería distinto a las empresas denunciando que están atentando contra la seguridad jurídica, que son palabras mayores para los mercados financieros. Ayer se habló de ruptura de contratos, que es casi lo peor que pueden decir a un gobierno como este, además, que su único valor es darle seguridad jurídica al capital. No, y que además vos estás impulsando el RIGI, o sea, le estás impulsando un régimen de incentivos a grandes inversiones y después a la hora de pagar ciertas cosas le generás un bono a 14 años con una cotización del 50%. Entonces decís, bueno, me generás todas esas exenciones, pero después efectivamente voy a poder meter los capitales, los voy a poder sacar, ¿cómo? ¿De qué manera? Te digo una cosa más. En ese sentido la seguridad jurídica ayer, a mí, esto lo cuento
en términos, una persona que es un analista de inversiones en Wall Street, un Golden Boy se lo llamaba en los 90, ya me vine 10 décadas más para acá. Ahora se le dice lobo de Wall Street. Un Golden Boy. Me preguntó si efectivamente el gobierno está evaluando pagarle con bonos a los jubilados. Tomó esta noticia de la propuesta de pago a las energéticas. Claro. ¿Alguna de los dos? Escuchó por ahí lo de Vidal. Claro. Escuchó por ahí lo de que, che, además, me preguntó a mí. Además de... Y yo dije, ¿qué hago? ¿Le meto pimienta? Bono a los jubilados estaríamos hablando ya de patacones, digamos, ¿no? Ojo que estoy a un WhatsApp de retirar 1.500 millones de dólares del mercado. ¿Le das un bono a los jubilados? Bueno, pero son las dudas que empiezan a aparecer. ¿Le das un bono a los jubilados o le pagás en 12 cuotas a las compañías de electricidad? O sea, la misma lógica tenés que aplicar. Bueno, pero si vos le aplicás un bono a los jubilados, se entiende, un inversor entiende que eso es crisis social. Sí, claro. Y si vos llegás al extremo de patearle... que si no tenés plata para eso, no tenés plata para nada. No tenés plata para cumplir con tu... Pero los LECOP tenían a Alberti. Claro, no es, perdón, esto está bueno que dice. No es por sensibilidad social que se preocupa Wall Street, es porque la suya no va a estar. Claro. Es lo que yo llamaba hace un rato en Abra el efecto coyote. Vieron que el coyote, cuando persigue al correcaminos, viene corriendo y de repente se pasa del borde del acantilado y sigue corriendo y hasta que no mira para abajo y no se da cuenta de que no tiene piso abajo, no se cae. Y da la sensación de que lo que está pasando es que un montón que venían bancando al gobierno porque daba bien en las encuestas, porque lo que propone es algo nuevo y va a funcionar y demás, están mirando para abajo y se están empezando a dar cuenta que no hay suelo abajo. Con las empresas energéticas me parece que lo que ayer pasó eso. Milei le diría principio de revelación. Yo prefiero decirle efecto coyote. Y el problema es que si los senadores empiezan a darse cuenta de eso, no le van a votar la ley. Si los gobernadores empiezan a darse cuenta de eso, no le van a atender el teléfono. Y eso va generando una cuestión donde... De nuevo, el gobierno de Milei es un gobierno muy débil en términos objetivos. Lo que lo sostiene es que un montón de gente confía en que le va a ir bien o tiene miedo de que le vaya bien y actúa previniendo eso. Cuando empiece a especularse que no le va a ir bien, va a ser muy rápido el desgaste. Milei es el fusible de su propio gobierno. Y eso es un problemón. Y eso es un problema. Porque que el presidente sea el fusible de un proyecto político es un problema para Milei, pero es un problema para todos nosotros también, ¿eh? Sí. Primero es Toto Caputo, ¿no? Claro, iba a decir, primero está Caputo, porque sigue siendo el ministro de Economía, y el ministro de Economía es el fusible, sobre todo en este país, y sobre todo con estas decisiones que tienen que ver con la Secretaría de Energía, y que queda Caputo como el responsable de esta decisión que no se comprende bien qué horizonte pretendía tener. Ahí la decisión de tomarlo a Caputo como fusible debiera ser de Milei para salvarse a sí mismo. Hay que ver qué dicen los sponsors. Si prefieren sostenerlo a Caputo hasta que consiga los 15.000 millones y armar la carterita para la fuga. ¿Va a conseguirlos? Hay que ver si le siguen creyendo que va a conseguir esos 15.000 millones de dólares. Hablando de eso, pasó bajo radar. Informe de la Auditoría General de la Nación. Sí. Auditoría General de la Nación se puso a revisar, viene hace tiempo revisando el endeudamiento externo de Mauricio Macri. Ya tuvo informes críticos sobre el endeudamiento a 100 años, que había promovido el propio Caputo como ministro de Finanzas, y ahora puso el foco en el proceso de fuga que sucedió a la corrida post-2018. ¿Recuerdan aquel episodio de la conferencia de prensa en el que estaban Sturzenegger? El 28 de diciembre. El Día de los Inocentes de más menos 2018, de 2017. Bueno, el momento en el que, según todos los biógrafos del gobierno de Macri, empieza la curva descendente de su gobierno, Sturzenegger se va. Y es el momento que marca que las metas de inflación no funcionaban más como esquema. Bueno, ahí empieza un proceso, una corrida, y se acelera el proceso de fuga, que es apalancado incluso por el Fondo Monetario Internacional con los famosos 40.000 millones de dólares. La AGN puso el foco ahí. Protagonista excluyente de toda esa historia, Toto Caputo. Bueno, la verdad es que le agradecemos a la AGN, no solamente el informe, sino que haya traducido el informe, que es un informe técnico muy largo, en un video explicativo muy didáctico. Y lo compartimos, mira.
La Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre la importancia del riesgo jurídico en la emisión de títulos públicos o bonos, que incluyen la llamada prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros. El objetivo fue evaluar la gestión de las colocaciones de bonos en el mercado de Nueva York durante el periodo 2016-2018. Durante este periodo, la Argentina colocó un total de 18 nuevos bonos bajo ley extranjera. Esta emisión, por más de 45.000 millones de dólares, equivalió al 64% del total de títulos de deuda externa de la República Argentina y su impacto fue similar al del préstamo del Fondo Monetario Internacional tomado en el año 2018. Solamente en el año 2016, la Argentina colocó 22.000 millones de dólares, es decir, el 50% de este monto, en el mercado de Nueva York. De este total, 9.300 millones de dólares se destinaron a cancelar el juicio Griesa con los holdouts, juicio activado por la cláusula de pari passu de los bonos en litigio. Las cláusulas contenidas en los nuevos bonos generan altos niveles de riesgo jurídico, ya que ante la ocurrencia de eventos de default, ellas abren la posibilidad de litigios en jurisdicción extranjera, limitando la capacidad de defensa de la nación. ¿Qué se encontró en esta auditoría? Las leyes de presupuesto de los años auditados no discriminaron el tipo de deuda a colocar, deuda interna o externa, dejando en la decisión del Poder Ejecutivo la resolución, incumpliendo lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera. No se establecieron objetivos claros de emisión de deuda pública que incluyan lineamientos respecto de la deuda externa en el marco de una estrategia de gestión conforme a estándares internacionales. El proceso de colocación no contó con las intervenciones requeridas por la ley. No hubo procedimientos ni manuales aprobados formalmente, lo cual dejó un gran vacío en las decisiones de los funcionarios intervinientes. En la selección de las entidades financieras intervinientes, no se analizaron los parámetros de riesgo, de solvencia, fiducia ni capacidad de cumplir con los compromisos que pudieron surgir de la oferta. Las áreas jurídicas no asesoraron sobre la jurisprudencia relevante de los tribunales de Nueva York, relacionada a las cláusulas insertas en los prospectos, la ejecución de bienes y el posible impacto de estos riesgos en la capacidad de pago del país. La decisión de endeudarse debió haber tenido en cuenta la capacidad de pago del país, ya que en caso de cesación de pagos, se activarían las cláusulas asociadas a este evento. El informe indica que este análisis no se realizó. El auditado tomó decisiones que determinaron un importante y sostenido aumento de la deuda externa, sumando elementos adicionales de riesgo jurídico contingente a la cartera. La gestión de esta deuda careció de evaluaciones completas, eficientes y oportunas, con los altos niveles de riesgo jurídico. La decisión de endeudamiento y colocación de bonos durante el periodo auditado determinó un deterioro de la capacidad de pago de nuestro país, provocando un serio impacto en las cuentas externas futuras de la Argentina. La vulnerabilidad financiera resultante, el empeoramiento de los indicadores de capacidad de pago del año 2018 y el efecto en la trayectoria externa y fiscal de la deuda de la República Argentina provocó que se iniciara una reestructuración de estas emisiones en el año 2020. La AGN entiende que el proceso auditado y las decisiones tomadas en el periodo auditado no fueron eficientes para la gestión de la deuda pública de la República Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Termina diciendo De nada. sobre todo la educación, la cortesía. El informe es durísimo. Es durísimo. Está lleno de datos críticos respecto a cómo se manejó las finanzas durante la gestión Macri. Y sugiere, no lo dice con estas palabras, pero sugiere que hubo una estafa de deuda. Ahora, esta sugerencia ya había sido pronunciada por un columnista de televisión, un panelista de televisión, más o menos en el mismo tiempo donde se empiezan a exponer las consecuencias del manejo de deuda de Caputo. Vos decís alguien que la vio. Alguien que la vio. Si no me creen, escuchen. Desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda, pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Bueno, no podemos decir que Milei no sabe a quién tiene como ministro de Economía, ¿no? Pues lo describió casi en tiempo real. Sí, sí. Entonces digo, el Milei panelista anticipó un poco los términos del informe de la AGN, ya con más rigor técnico, digamos.
respecto a la estafa de deuda que protagonizó Caputo. La pregunta que yo me hago, le traslado a Cande, a todos, es ¿por qué Caputo ahora haría algo distinto? Bueno, más temprano lo comentábamos, que cuando Caputo va a ofrecerles bonos de las energéticas, ellos le dicen, che, mirá, nosotros ya una vez nos clavamos con un tipo que se parecía mucho a vos y que ocupaba tu mismo cargo. ¿Vos no tendrás algo que ver con aquel Caputo? Porque es eso, es el mismo intérprete. Y que la promesa de Caputo, que obviamente es un hábil manejador de dinero de otros, es justamente, bueno, yo les doy ahora este bono que cotiza al 50%, ustedes confían en mí, esto va a valer el 70%. Y los de las empresas le dicen, no, mirá, no estoy apostando a eso. Y eso es una señal, que las empresas de energía, Pampa, empresas de energía que están relacionadas incluso con otras partes de la familia Caputo, digan que no. Sí, yo escucho estas descripciones de lo que ofrece Caputo y me imagino, ¿vieron en las pelis de Lejano Oeste o en los cómics de Lucky Luke? El vendedor de tónico milagroso que va de pueblo en pueblo mostrando cómo su tónico hace que la gente que no puede caminar vuelva a caminar, que el que se le cae el pelo le vuelva a crecer. Tiene una cosa medio de mercachifle. Ahora, ojo, porque con los bonos. Esto explica también por qué hay algunos grandes empresarios energéticos de la Argentina tan entusiasmados con promocionar las políticas de Caputo. Ahora sí, me vuelvo a poner sepia a los 90, pero con sentido informativo. Muchas de las empresas que hoy lideran el panel de la Argentina, el Busati de la Argentina, y lideran el sector energético de la Argentina, se apalancaron en el 90 con obligaciones negociables que después colgaron o tuvieron que reperfilar tras la especificación asimétrica y otras medidas por la crisis del 2001. Ahí ven una oportunidad muchas empresas energéticas locales, Roca, Bulgerón y compañía, en volver a obtener recursos frescos del extranjero a través del sistema financiero, particularmente el sistema de deuda privada, para apalancar negocios que tienen muy buena perspectiva. Claro. Los negocios de explotación de hidrocarburos, si sale el RIGI ni hablar, pero si no sale el RIGI, ojo que la liberalización del mercado de hidrocarburos no está en el RIGI. Está el capítulo de hidrocarburos. Está en el capítulo de hidrocarburos, entonces todos quizá miremos con alivio si se evita que se imponga el RIGI. Pero va a pasar, porque este otro capítulo no tiene tanta discusión. Creo que lo discutió un poco Lustó con Chirilo en la parte que hablábamos ayer, cuando Lustó le cuestionaba el tema del costo del BTU y el costo argentino de la energía en el gas. Entonces ahí se explica por qué hay tanto gran empresario local del sector energético tan entusiasmado con el igual todos quieren ver antes de poner, ¿eh? Los de afuera, los de afuera. Y los de adentro son expertos en hacer negocios sin plata propia. Claro, bueno, Mildring... experto. Manzano hizo de eso una cultura. Mildring estuvo allá en el Instituto Milken, que fue a exponer, pero después agarró y presentó, fue primero que presentó un recurso judicial, ¿no? Claro. Para cobrar esta plata que le quieren... Así que bueno... Es que también es eso. Ahí. Muchos van a ir a buscar estos papeles y ni bien los reciben, dan vuelta y anotan con la viroma el número de teléfono del CIADI. Porque saben que quizás el papel no vale tanto ahora, pero que existe la chance de que en algún momento ese contrato se rompa y ahí vas y reclamás por todo ante un tribunal que no sabes cuándo vas a cobrar, pero sabes que tarde o temprano va a terminar ordenándole al Estado argentino que te pague. Sí. Y ahí también creo que hay un rublo que algunos deberán tener en cuenta cuando hacen esto. El tema es que tantas especulaciones, y lo sumamos a lo que hablábamos más temprano de las internas en el gabinete, lo que hacen también es que muchos estén pensando ya en el reemplazo de Caputo. Así como la semana pasada les contaba que Mondino, ya hay distintas figuras que están probándose el traje de canciller y esperando que Mondino tarde o temprano salga eyectada, y que hasta tienen reuniones presentándose como los futuros cancilleres, y allí hablo de gente como por ejemplo Federico Pinedo o el propio Daniel Scioli, que está exhibiéndose en esa vidriera. También empezamos a ponerle nombre y apellido, o se empieza a poner dentro del círculo rojo, dentro de los ámbitos políticos, nombre y apellido a quienes podrían ser los posibles sucesores de Caputo al frente del Ministerio de Economía y de Finanzas. Hay un par de nombres que vienen sonándose bastante. El del propio Sturzenegger es uno, que estuvo a cargo del paquete de reformas.
También había otros nombres que sonaban. A mí esta semana me agregaron uno a esa lista. ¿A quién te agregaron? Guillermo Nielsen. Mira. Otro candidato eterno, ¿no? Muy conocido de Milei. Claro. Y muy cercano y que Muy conoce conocido. muy bien el sector energético. Un hombre, un Del economista sector del sector energético. Hizo un posgrado en Arabia Saudita. Y oficialista de todos los oficialismos habidos y por haber, siempre. Siempre bien parado. Bueno, algún día vamos a charlar de eso. Si uno pone una tostada del lado que se unte, del otro lado Guillermo Nielsen, no sabes de qué lado cae porque caen siempre los dos. Negociador con Kirchner, ¿no? Fue negociador con Kirchner, fue embajador con Cristina, fue embajador con Macri, fue embajador con Alberto. Antes fue funcionario del gobierno de economía de Alberto, después premiado. ¿Viste esa cosa que tenía Alberto? Que no tiraba a nadie por la ventana. No, Entonces, salva a Felipe Sola. Es de los que dan la pelea desde adentro, como Scioli, como tantos, ¿no? Que le gustan aferrarse al sillón. Conocido eso Nielsen de por dar la pelea de ser adentro, güey. conocido ser por el hombre que empilcha más caro en todo un ámbito en el cual la gente no se viste en rebaja. Lo Pero conoce él, mucho a Milei. A donde llega es el mejor Impecable. empilchador. Lo conoce mucho a Milei desde los tiempos, bueno, por la escudería Unequian, naturalmente. Otro que pasó por la escudería Unequian. Y además, porque en términos intelectuales, aparentemente Milei, durante una de sus capas formativas, abrevó en ese dispositivo ortodoxo light, digamos, de Nielsen. Liberal. Sí, una especie de liberalismo, porque no podíamos decir, no es lo más ortodoxo de No, y está lejos de ser libertario. la profesión, digamos, ¿no? Lo más ortodoxo de la Es profesión un que es... pragmático. Es un pragmático formado en el liberalismo. Claro, pero en términos de ideas, porque en definitiva para Milei durante muchos años de su vida, las ideas fueron el gran motor de su vocación política, el debate de ideas públicas sobre cosas que incluso pasaron hace 40 años, pero el tipo las mantiene muy presentes. Nielsen forma parte de ese dispositivo. Más joven en ese dispositivo sería Redrado, Claro. ¿no? Por ejemplo, para ubicarlos, no son Carlos Rodríguez, No. que sería No, un y ortodoxo Sturzenegger clásico. estaría a la No son ni siquiera derecha Melconian. de Nielsen. Sturzenegger. Estaría a la derecha. Claro, una No, cosa así. Pero bueno, después a la hora de extender cheques y hacer negocio, más o menos todo se va acercando. Los cheques tienen todos el mismo tamaño. Claro, ahora, si eso ocurriese, si Toto Caputo es reemplazado, sería una decisión de Milei para preservarse de un derrumbe. Ujú. Pero al mismo tiempo implicaría una dificultad en un frente que para Milei y para el sistema de poder que hoy lo respalda es muy importante, que es la obtención de dólares para la fuga. Pocas personas en Argentina tienen el expertise, como lo tiene Caputo, para eso. Bueno, pero no lo está consiguiendo, Claro, ¿no? ese es el problema. Y no te diría solo los dólares en concreto, sino que para el mercado financiero es muy importante la historia a comprar. Y eso es lo que efectivamente no está pasando. Digo, más allá de los tweets de Elon Musk, hay que comprar en Argentina, y cierto, fanatismo que generan los discursos de Milei, bueno, efectivamente esos capitales no están entrando y... Hay algo en estas tendencias de las decisiones pragmáticas que toma el gobierno en relación a abandonar la dolarización, en relación a de repente reperfilar la deuda de las energéticas, que hace dudar al mercado en esta distancia que hay entre los dichos y los hechos. Un mercado que ya se quemó con Argentina otras Varias veces. Así es. Hay que ver si, insisto, con esta comunicación que ayer tenía Golden Boy, ex Golden Boy, ya no somos, ninguno somos tan pibes. Pero me decía en el intercambio que la expectativa que genera Milei no es por Milei, sino por el efecto rebote de una economía tan hundida también, ¿eh? Ojo que en el efecto rebote hay ganancias rápidas, financieras. Efecto rebote, que puede ser el rebote de gato muerto, Macri tuvo un rebote del gato muerto y generó ganancias financieras rápidas. Ahí se puede dar un nuevo episodio de una saga que ya vimos muchas veces, que es los Pinco, los Templeton, los BlackRock, entrando y saliendo muy rápidamente de un mercado financiero que después queda devastado. Claro, devastado. Yo no descartaría un proceso de esas características. Ahí va a depender de la decisión que se tome con el tipo de cambio. Claro. Hoy publica Sebastián Premisi en el Destape Web que se acelera y se profundiza la presión de los agroexportadores por el tipo de cambio.
Sí, Eso hay que tenerlo ahí en el radar todo el tiempo. Ahí hay una señal que me parece importante que tiene que ver con la licitación de Bopreal, que se cerró ayer la serie 3, y casi la mayoría, o sea, se cerró por 1.709 millones de dólares. 1.640, o sea, casi todo, fue exclusivamente para girar utilidades y dividendos a no residentes. Ahora, el dólar que tuvieron estos no residentes que giraron dividendos y utilidades es de 1.350 pesos. O sea, que están dispuestos a aceptar ese 1.350 antes de esperar a que levanten restricciones cambiarias y efectivamente puedan llevarse esas utilidades y esos dividendos que no podían hacerlo desde septiembre de 2019. Bien, pero estamos hablando de un 40% de devaluación de un tipo de cambio oficial al tipo de cambio de giro. Al tipo de cambio de giro por el impuesto país y por... Bueno, es una señal. es dice una algo. señal del tipo de cambio que quieren. No solo del tipo de cambio que quieren, sino que no están esperando que levanten en el cortísimo plazo las restricciones cambiarias. Está bien, pero pará, si ese fuese... Es muy importante, porque estamos hablando de un tipo de cambio, a ver, un aspiracional en el tipo de cambio. No, un tipo de cambio concreto que es el que tienen para hoy irse. está bien, pero se supone que el gobierno en algún momento va a tener que cumplir con alguna de las promesas que hizo de campaña, entre ellas levantar el cepo. Se supone que ya no se habla más de este año como... Bueno, pero el tipo de cambio de equilibrio, según lo que está dispuesto a convalidar el mercado para la fuga, es 1.300. Lo podés ver así o lo podés ver como justamente un mercado que acepta que este año no van a levantar las restricciones cambiarias y que no sabe cuándo van a levantar esas restricciones. Ayer en el programa hablamos con el vicepresidente. Campo no se va a resignar a un tipo de cambio de 800. O lo podés pensar, quizás, o sea, o como dicen ustedes, o una tercera opción, que es que creen que si no compran ahora esta plata, en algún momento puede haber un estallido y el dólar se vaya mucho más caro. Digamos que si esto no se termina de acomodar y hay una corrida, hay un estallido, lo que sea, el dólar vaya mucho más allá de estos 1.350. Sí, el tema es que con la cantidad de controles cambiarios que tenés hoy y con la liquidación, por más que no sea la esperada por el gobierno o por ahí no la necesaria para levantar los controles de cambio, es difícil que te hagan una... Digo, la gracia de los controles cambiarios es que es más difícil hacer corridas. Bueno, pero al contado con liqui te pueden hacer una corrida. Pero tenés liquidación, entonces también hay una parte de oferta que te va al contado con liqui. Es una corrida mucho más limitada por los operadores también. Claro. Nosotros anteayer entrevistamos al vicepresidente de la Rural, no me acuerdo el nombre ahora, pero dijo que ellos ya no esperaban una devaluación este año. Si la liquidación era más lenta, era bueno por cuestiones operativas. Hay que ver si Cargill opina lo mismo que vicepresidente de la Sociedad Rural. No. A veces están imbrincados y a veces no, digamos. Las cerealeras son un poder en sí mismo, no necesitan que la sociedad rural les haga de igual tienen mejor precio internacional ahora, ¿no? Por las inundaciones en Brasil, hay granos que subieron de precio. Es verdad también que los productores no tienen tanta posibilidad de endeudamiento. De hecho, vos, Cande, contabas el otro día que está subiendo el endeudamiento para mantener, porque el ciclo productivo del sector agropecuario es continuo. Vos necesitas cobrar la cosecha para poder sembrar, entonces si no liquidás, o sea, si no vendés, para no liquidar a este tipo de cambio tenés que conseguir el dinero para comprar semillas, fertilizantes, y ahí el crecimiento de la deuda sobre un sector que en muchos casos, sobre todo pyme, pequeño productor, ya está endeudado, limita mucho la siembra y insisto, por más que los precios internacionales sean un estímulo, la venta de cosecha futura también está muy restringida en esta etapa. Que es otra forma de financiarse, ¿no? Vender cosecha futuro después del periodo de sequía que tuvo la Argentina el año pasado, donde ya se había vendido mucha cosecha futuro. Es decir... Y con el dólar soja, que también se adelantó bastante. Todo esto, y el dólar soja, todo esto me parece que va a mantener la presión por un diferencial de tipo de cambio. Me da la sensación, lo cuenta hoy Premis y coincido, aparte hay varios datos ahí, que muestran que se está acelerando sobre todo de las cerealeras y de los pequeños productores que tienen concesionados sus granos a las cerealeras y dejan en manos de las cerealeras la negociación. Eso pasa también. Se vendieron muchos silobolsa en Expo Agro, mucho. Récord de silobolsa. Esos son productores que dijeron yo a 800 mangos, que en términos reales es menos guita que la que le ofrecía Massa con el soja, ¿no?
Así es. La ley de bases la hemos charlado ya muchísimo y está claro que afecta a todo el país, afecta a la economía argentina actual y proyecta esa afectación también hacia el futuro, 3 o 4 décadas por lo menos. Pero como todo lo que sucede en la economía, no nos afecta a todos de la misma forma y las desigualdades que ya existen, esta ley no solamente no hace nada para resolverlas, sino que las profundiza, ¿no es cierto, Cande? Sí, creo que también al no tener presente justamente una perspectiva de igualdad, de equidad, justamente lo que hace es reproducir esas desigualdades que tienen muchas caras, pero una de ellas es la desigualdad de género y voy a hablar específicamente de la eliminación de la moratoria, de la eliminación de la ley 27.705, que obviamente que perjudica al conjunto de la población porque vivimos en un país con una informalidad estructural. De hecho, traje un gráfico que lo que hace es mostrar cuál es el nivel de informalidad que hay en los trabajadores argentinos. El siguiente gráfico vemos que es la diferencia entre los varones y las mujeres en el que tiene las líneas. Este es el de barras que muestra los aportes. En este de las líneas son esos gráficos que para mí son muy claros. Para quien no lo esté mirando lo puedo explicar fácilmente. Se ven dos rayas, una gris y una rosada, y lo que se marca es una brecha que siempre está cercana al 5 o 10%, que habla de la diferencia entre la informalidad entre los trabajadores varones y las trabajadoras mujeres. En todos los casos, las mujeres tienen niveles de informalidad más alta y tiene que ver con los tipos de trabajo a los que acceden, tiene que ver con que 1 millón de trabajadoras mujeres se dedican al trabajo de casas particulares, que sabemos que tienen uno de los niveles de informalidad más alto, de precarización laboral más alto, y eso hace que justamente consigan concentrar menos años de aporte de cara a justamente llegar a los 30 años de aporte necesario para una jubilación. Pero hay un punto que es aún más grave, y es que si efectivamente pasa esta ley base y esta eliminación de las moratorias, esto configura una reforma previsional para las mujeres que van a tener que esperar 5 años más para jubilarse, porque el régimen actual permitía que se jubilen a partir de los 60 años y en este escenario tendrían que esperar a los 65 años para acceder a una pensión universal de adulto mayor, una tendencia que ya venía desde Macri, que creó esta POAM, pero que era una POAM pensada más que nada para los trabajadores varones, en complemento con las moratorias para reconocer el trabajo de las mujeres. Por un lado, los trabajos relacionados a este mercado informal, pero también reconocer los trabajos de cuidados, los trabajos no remunerados que llevaron estas mujeres adelante en sus casas. Pensemos que las mujeres que se van a jubilar ahora entraron al mercado laboral saliendo de la última dictadura cívico-militar, pasando la hiperinflación de Alfonsín, y que en la mayoría de los casos se metieron en el mercado laboral formal recién en los 90, recién con la crisis de desempleo de los 90, pensando como un ingreso complementario al de las familias, todavía en familias que se pensaban donde las mujeres hacían la mayoría de ese trabajo doméstico no remunerado y donde muchas veces las mujeres no tenían ningún tipo de ingreso económico que les permitiera una autonomía. Entonces son estas mujeres que las que van a tener que esperar justamente un bache, si sale esta ley base, para poder jubilarse ya no a los 60 años, sino a los 65 años. Hay un estudio del CELS que habla de 246.000 mujeres que están en esta situación, que tendrían que esperar 4 años más para poder acceder a una, ya no jubilación, sino una pensión. Que también es importante ver las diferencias, ¿no? Una jubilación es un reconocimiento a un aporte que hiciste vos en tus años activos y que te asegura un ingreso en tus años pasivos. Una pensión tiene mucho más que ver con una transferencia del Estado, pensando en, bueno, que no haya ningún adulto mayor de 65 años que no tenga ningún tipo de ingreso. No voy a decir un ingreso que no te deje en la pobreza, porque el 80% de una jubilación mínima, que es lo que es actualmente la POAM, no es un seguro de no estar no en la pobreza, sino también en la indigencia. Pero creo que es importante hacer foco en esto porque estamos hablando de una política que reconoce un trabajo que no solo no es reconocido actualmente, que es el trabajo doméstico no remunerado, sino que para las mujeres de esta edad, justamente en esa organización social que configuraban las familias, sin lugar a dudas estuvieron trabajando en los hogares. De hecho, son posiblemente las madres de quienes ahora tienen que votar
esta ley bases y son las madres de estas generaciones políticas que, bueno, no reconocen el trabajo de sus madres en sus hogares. Es una buena idea para ir a buscar a las madres de los senadores, ¿no? Hacerlas grabar videitos antes de la sesión y pasarlos. Bueno, Pendejo de mierda. Algunas deben ser grandes. Ayer no hablamos del paro de la CGT, ¿no? no todavía. No todavía. El tema es cómo seguir, ¿no? Siempre pasa después de una medida, especialmente si es exitosa. Yo creo que esta fue contundente, se sintió, el gobierno la sintió, si no, no hubiera reaccionado tanto, ¿no? Y Milei con sus tweets y retweets. Pero el tema es cómo seguir, ¿no? Algunos apostaban, ya había el sector combativo, el Pollos Obreros salió a decir, bueno, vamos por un paro de 36 horas ahora, pero la de la mesa chica de la CGT decía, bueno, no, aflojemos un poco con esto, porque tampoco se puede hacer paros a repetición, se termina desgastando la medida, hay que ir por otro lado. Ayer Pablo Moyano, hablando acá con Roberto Navarro, dio a entender, aunque todavía no se discutió formalmente, que la CGT convocaría a movilizarse cuando sea el tratamiento en el Senado de la ley de bases. Claro. Está claro que la primera parada es el rechazo a la ley bases, ¿no? Sí, claramente. Y después ver qué pasa con esta apertura de canal de diálogo con el gobierno, porque hubo una primera reunión. Ellos no cumplieron con la homologación de camioneros, después, bueno, encontraron una vuelta ahí como para homologarla, pero bueno, ayer antes de ayer, ya no me acuerdo, sacábamos a Carlos Acuña, nos decía, por ejemplo, en su gremio tampoco estaban homologando. O sea, continúan esa estrategia de retrasar todo lo posible la homologación de paritaria. Y no solo eso, sí. No digo que no están homologando ninguna paritaria que esté varios puntos por encima de la inflación, varios pueden ser 3, 4, 5, 6. Si está ahí en parda o hay una ingeniería de pago de esa paritaria, como la que logró Camioneros, que al final del camino representa una paritaria al alza, pero no tan contundente, digamos, que no se puede percibir como una paritaria exitosísima, sino que es buena para los afiliados a lo largo de un tiempo, hasta ahí. Ahí hay una cuestión que es la relación con el Grupo Techín, que es quien maneja la Secretaría de Trabajo, ¿no? El Grupo Techín tiene varios resortes de poder dentro del Poder Ejecutivo, entre ellos la Secretaría de Trabajo, y quienes están por el Grupo Techín en la Secretaría de Trabajo tienen como objetivo ahora mantener el ajuste sobre el salario. Mantener pisado los salarios. Claro. Ahora, eso en algún momento me parece que lo van a aflojar, lo van a revertir, sobre todo porque el gráfico que mostramos ayer de caída de manufactura le pega a Techín en sus principales clientes, que son las pymes. Ayer hubo una movida de pymes industriales, clientes de Techín, más de 1000, ¿eh? Sí, Techín es el gran proveedor, de hecho... ¿Cómo más de 1000? Si el otro día lo escuché al marido de Pampita decir que había una pyme por cada 1.000.000 de habitantes. Hay 47. 47 pymes nada más. Según la cuenta del marido de Pampita. Pero perdón, yo tengo mi fuente. ¿Él es uno de los 47? Y supongo que sí, quedan 46 más. Bueno, hay que tener... Está bien, es el marido de Pampita. Se entiende que tenga estés muy sobreestimado, ¿no? 530.000 pymes. Mucha autoestima. Igual, para responder a la pregunta de cómo sigue el conflicto. Pero te cuento lo que pasó ayer, perdón. Más de 1000 pymes, clientes de Techín, le pidieron a Techín que intervenga en la Secretaría de Trabajo, hay una picardía ahí, para que se le permita al sector industrial mejorar paritarias con el objetivo de mejorar también sus ventas. Volvemos a lo mismo que cuando hablábamos de ganancias. Cada uno está yendo a buscar la suya. Cada uno es, bueno, establecé estas prohibiciones, pero a mí que no me toquen. Establecé este límite, pero a mí déjame aflojar un poco. Establecé este impuesto, pero a los míos no les cobres. Claro. Así es muy difícil armar un... que la guita gruesa Techín la consigue afuera, es cierto. Pero los clientes que tiene la Argentina son muy importantes para su estructura de negocios.
no sé, desde hierro del 5 para la construcción hasta la chapa que vende Techin para... Bueno, y si línea mirábamos blanca. el gráfico de ayer de los distintos sectores de la industria, los que más caen tienen que ver justamente con capitalización y con construcción, es decir, aparatos, máquinas de Los tres que más caían, cemento y hierro. los tres son, salvo, bueno, cemento, la operación de Loma Negra le pega a Techin en un lugar donde le duele, porque el que compra Loma Negra es un competidor muy duro de Techin en Brasil. Así es, ahí vemos, ¿no? Instrumentos electrónicos que muchas veces se utilizan por las pymes como herramientas de capital, amoblamiento que tiene que estar directamente relacionado con la construcción, maquinaria y equipo, productos minerales no metálicos, eso es básicamente cemento, también arena, cal, etcétera, pero todo construcción, y industrias metálicas básicas que son las varas, que también tiene que ver con construcción. No hay con qué darle. Bueno, de esos tres, fíjate, proveedor para metalmecánica, Techin. Si se importan, de hecho el gobierno anunció el fin de semana la apertura de la importación de metalmecánica. Metalmecánica es el material insumos que se usa para... Exactamente. Después, cemento, la venta de Loma Negra a este competidor de Techin no le hace ninguna gracia. A Techin. La provisión de servicios mineros, si bien Techin no es un jugador importante en ese mercado, quiere meterse en ese mercado por el lado del litio, naturalmente. Así que también la caída de esa industria lo perjudica. Es decir, empieza a haber crujidos dentro del propio dispositivo de poder. Es que eso está cada vez más Ahí claro. hay un dato llamativo, y en esos crujidos se filtran internas en ese dispositivo de poder. No son lo mismo, lo que contamos muchas veces acá. Techin y Clarín tienen intereses contrapuestos. Clarín necesita un mercado interno dinámico, fortalecido, porque le vende casi todo lo que produce a los argentinos. Y porque es una rareza entre las grandes empresas argentinas que es que no está internacionalizada, sino que Clarín se quedó siempre... Lo intentó y no pudo. Así es. Techin necesita un tipo de cambio favorable, por ejemplo... A los términos de exportación. A los términos de exportación. Entonces, así es. Ahora, no significa que no puedan conciliar, aún en ese disenso de políticas estratégicas, operaciones de corto plazo. Bueno, lo que estamos viendo es un crujido en esa conciliación, pero siempre a corto plazo. Sí, y en solo 6 meses de gobierno, 5 meses de gobierno. Claro, eso también todos es clave. a corto, todos a corto. Muy rápido. Che, acaba de tuitear Cristina. Bueno. Acaba de tuitear Cristina subiendo una nota de la BBC, comenta la BBC News Mundo, que es la página internacional de la BBC, acaba de publicar una nota con el siguiente título: Carne, leche y yerba mate, las históricas caídas en el consumo de los argentinos y cómo aumentaron las exportaciones de estos productos. La BBC la ve, ahí el CM estuvo... Y debe haber bien. leído la BBC el Destape Web, ¿no? Venimos contando esta historia, sí, así es. Cristina, si leyera el Destape Web, se enteraría. Ahí. Carne, leche y yerba mate, las históricas caídas en el consumo de los argentinos, y la nota que se extiende detallando esto, cómo a la caída del consumo le corresponde, cuando uno ve los gráficos es muy claro porque una de las curvas cae y la otra sube, el aumento de la exportación. Todo lo que se deja de consumir acá no se pierde, sino que se vende afuera y probablemente por más plata. Con lo cual, la caída del consumo no es un problema para este plan económico, no es un efecto secundario, sino que es parte de la propuesta, es parte del plan. Totalmente. Sí, Sobre todo pero para estos concentra, rubros, ¿no? Porque no todo... a ver, el productor de la cuenca lechera de Rafaela, que tiene 200 litros diarios... No exporta, vende No para el mercado exporta. interno, claro. Lo que probablemente ocurra es que sea absorbido por algún Claro, exportador. Como ya pasó las otras veces que se privilegió el mercado externo. No, y además necesitas una infraestructura burocrática también para poder exportar. No es ¿Cómo tan no son acuerdos sencillo. entre privados? No es tan fácil esos acuerdos entre privados. Hay un dato que me parece importante en relación a esto del mercado financiero comprando o no la historia de Argentina, y es que el propio Banco Central reveló que entre junio y julio vencen 4.900 millones de dólares que tienen que ver con el swap. Otra cosa que nosotros avisamos acá, ¿no? Con tiempo. Che, miren que el tema con China está complicado Sí. y hay que ver qué pasa con el swap. No solo eso, sino que están justamente estos vencimientos, acá lo pone Amílcar Collante, que son estos vencimientos en junio y en julio, redondean ese 4.900 millones de dólares, que estamos en una fase de renegociación constante, ¿no? Porque un swap tiene que ver con un intercambio de monedas, tenemos una relación muy aceitada, una
relación comercial muy aceitada con China y que también tenía ciertos signos de alarma en relación a China cambiando ciertos mercados. El de la carne es uno que está cambiando a Argentina, o por lo menos en algún porcentaje está cambiando a Argentina por Brasil, y China que puede reclamar justamente, bueno, yo ya te habilité ciertos tramos de ese swap y te puedo pedir que recompongas parte de ese intercambio de monedas. ¿No? ¿Esto es capital? ¿Cómo es capital? ¿Es capital del swap? ¿No son los intereses? Esto es capital, es la parte que que habría que sumarle, porque seguramente hay intereses. Digo seguramente porque no conocemos el detalle del acuerdo, no sabemos cuánto es la tasa, ¿no? Es que no se saben porque justamente no es un préstamo, un swap, sino que es un intercambio, y China no, o sea, esto es una decisión también de los países que no se saben las condiciones, pues si no tendrían que tener las condiciones con todos los países. Es que no sabemos qué condiciones tenemos nosotros. Si hay que cancelar capital, probablemente haya que cancelar también intereses en este periodo. No, pero ese es el vencimiento, ¿no? Ese es el vencimiento, que es en base al dinero que se prestó el año pasado principalmente. Se habló del tema, obviamente, en el viaje que hicieron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, junto con la canciller Diana Mondino a China hace unos días. No hubo definiciones, volvieron con las manos vacías. De hecho, no hubo definiciones de eso ni de ninguna otra cosa. Es raro un viaje como ese en el cual no se firme, aunque sea un vayamos viendo y demás. Yo hablé con fuentes que están muy al tanto del vínculo bilateral para preguntar qué iba a pasar con el swap, justamente. Y a mí lo que me decían es, lo más probable es que el swap se termine refinanciando, renovando, porque China ve a la Argentina como algo que va mucho más allá de este gobierno, como un socio estratégico potencial en el futuro, y sabe que si le quita el swap ahora, genera un problema que además le facilita el relato a Estados Unidos, y a la parte de este gobierno, que va a decir, tuvimos una crisis financiera por culpa de China y de la guita que le habían prestado a Massa. ¿No? Está todo dado para que armen un relato sobre eso, y China lo más probable es que no. Ahora, que lo vayan a renovar no significa que no vayan a esperar hasta último momento, hacerle alguna maldad, dejarlos plantados. Digo, hay ahí un montón de lenguaje diplomático que se rige por sutilezas y demás. No, y que Argentina tenga que ir a pedirle la refinanciación. Tenga que mandar una carta, por ejemplo, para pedir con la firma de Milei por escrito la refinanciación. Pero además, estos mismos, los mercados energéticos, el Fondo Monetario y demás, a medida que se acerca la fecha del vencimiento, si Argentina no tiene resuelto, se empiezan a poner nerviosos y eso impacta en el precio de los bonos, en el riesgo país. Vieron que cuando pasaba con los vencimientos del FMI pasaba lo mismo. El vencimiento es en un mes, pero hasta que no salía alguien del Ministerio de Economía, del Banco Central, a decir, la plata está y lo vamos a pagar, eso generaba tensión. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Va a haber tensión hasta que se termine de confirmar. Si se confirma, insisto en la información que tengo yo, que China va a terminar accediendo a un refinanciamiento de esto. Y la otra pregunta es, ¿en qué condiciones? Bueno, a cambio de, una de las respuestas está en el RIGI. A China le interesa el RIGI, como a cualquier otro inversor extranjero que ve que le ofrecen una alfombra roja con pétalos de rosa y te ofrecen una copa de champán cuando llegas. Bueno, y en Catamarca están en el litio, ¿no? China. Están en el litio. Y después hay otros temas donde obviamente quedaron relegados y que evidentemente no tienen problema en dejarlos en segundo plano para no ahondar el conflicto. ¿Hay chisme? Estamos en 10:57. ¿Alguien trajo un chisme? ¿Hay un chisme? ¿Tenemos? Bueno, tengo un chisme. ¿Tenemos un chisme? Pero es delicado, ¿eh? Síganme. ¡Ay, aparecimos, grande! Mirá qué bien. Qué lindo, rico. Qué lindos todos. Bueno. ¿Puedo pedir un tostada de jamón y queso para la próxima? Ya que van agregando. Igual está bien surtida esa mesa, ¿eh? Mirá lo que es eso. Es un café a mañana, ¿no? Un desayuno brasileño. Tiene de todo. Bueno. Ari no está porque hay que explicarlo. Esto profundiza las conspiraciones alrededor de Ari. Ha sido desterrado. El surdaje se fue. Por sus posiciones extremistas, exactamente, sí. No, para los tiempos que vienen no es lo recomendable. Y le mandamos un beso grande a Lau Carpineta, que suele estar también en esta mesa de chismes y hoy está cumpliendo años. Así que ¿en serio? Le mandamos un beso grande a Lau Carpineta, compañera del Destape, compañera del Destape Web. Si la quieren saludar, le va a encantar esto que voy a decir. @Lau Carpineta en Twitter, si la quieren saludar por su cumpleaños, va a estar chocha. Ya estamos entrando. Bueno, @Lau Carpineta, le mandamos un beso enorme a nuestra compañera que está cumpliendo años. Y justo le tocó Franco, quien pudiera, ¿no? Muy bien. Bueno, chisme. Sí.
Ayer comentábamos este tema de que la legisladora Lilia Lemoine había sido nombrada secretaria de la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, siendo ella una cultora del terraplanismo. Bueno, lo comentamos acá al aire y después me llegó un dato que complementa de manera bastante curiosa la información. Parece que el impulsor de esa designación fue Sago. Sago, hasta hace poco tiempo, era quien presidía el bloque del PRO. Y era padrino político de Marcela Pagano, que es la archienemiga de Lilia. Claro, que discutieron a los gritos la otra vez, ¿no? La comisión de... Claro, Sago está que va, que sí, que no, que la parrala con el tema de crear su bloque propio. Recuerdan que se había trincheado en un despacho del Palacio y no lo quería entregar. Se lo pedía a Martín Menem, le puso el cartelito del Partido Federal, lo puso, bueno, como para impostar autonomía. A Frondizi no había puesto. Había puesto a Frondizi. Bueno, aparentemente Sago la impulsó a Lemoine en esa comisión con el objetivo de recomponer el vínculo. Recomponer el vínculo con Lilia Lemoine. Perfecto. Pero hay una trastienda de esa intención de Sago. Más allá de las pretensiones personales de Sago. Sago tiene un añejo vínculo, una añeja relación con Daniel Angelici. Y Daniel Angelici vio con preocupación que uno de sus pupilos pasara de tener una cuota importante de poder a la diáspora. Aparentemente no en buenos términos, Angelici le hizo saber a Sago que él no estaba muy agradado de la situación y que recompusiera vínculos, que lo necesitaba en posiciones de poder. Le dijo, yo te hice jefe de bloque y ¿Vos decís que así fue el diálogo? No sé, no, pero me imagino. Que Angelici le dijo, no sé, puse un cuarto de la recaudación de un bingo en tu campaña y ahora no me servís para nada. ¿Vos decís que le dijo algo así? No sé. Yo no si sé fuera cómo son. Angelici por ahí le digo algo así. ¿Cómo son los diálogos? No quisiera estar con Angelici enojado del otro lado de la línea. No quisiera estar con Angelici decepcionado del otro lado. Porque la decepción, viste que hay determinados ámbitos, la decepción es un sentimiento mucho más potente que el enojo. Así que bueno, está trabajando para recomponer. Entonces, la recomposición del vínculo a través de Lilia Lemoine, que es una persona que está en ese dispositivo íntimo del mundo Milei desde hace muchos años, es una forma de acercarse, Sago, a Karina. A Karina, sin pasar por Martín Menem, que hoy es el gran, ¿cómo se llama? Custodio, el Pato Vica. Aprovecho que estamos en la sección chisme y ya vamos redondeando. Ojo con Martín Menem, porque si escala el tema de las irregularidades que hubo en el tratamiento de la ley de bases en la Cámara de Diputados, tiene todos los números para convertirse en el chivo expiatorio de la cuestión. Todos. Y no sé si Karina lo puede salvar ahí. Pero vos decís que yo creo que Karina lo va a sostener. Yo sé que Karina ya está pensando en un plan B. Me por río si porque tiene tengo que otro soltarlo. chisme, pero no me gusta meterme en la vida personal de las personas. No, Karina... Si no sería vida personal, sino políticamente hablando, ya está pensando en quién podría reemplazarlo. A Milei tampoco le gusta que le pregunten de la vida personal. No. Nervioso. Yo digo que son muchos sábados ya que vienen compartiendo Martín Menem y Karina Milei. Me parece que el vínculo personal... Y sábado es un día no laborable. Si vos... Se supone, si vos compartís un momento... También llamó, bueno, lo hablábamos hace un rato, la atención es Lule estuvo reunido ahí con... Bueno. Lule estaba en la reunión de gabinete. La reunión con los diputados del PRO. Con los diputados. Pero bueno, 11 y 2 de la mañana le cedo el bastón a Adrián Murano. Cortemos acá, porque si no... Si no te vas a meter en lugares que no querés. No, porque después llegan los mensajes. Mirá, ahí está. Bueno, nos vamos antes de que nos empiecen a llegar mensajes también a nosotros. Queda Adrián Murano al frente de este programa que viene ahora, que se llama Navarro 2027, que va hasta la 1, y después queda Adrián Murano al frente del programa que le sigue. Y después viene Darío Villarruel haciendo un fit. Vamos a hacer un fit y después viene Mariano Martín, y después Argentina Política, y mañana a las 7 de la mañana Palermo Wuhan, para los que quieran arrancar el fin de semana. Y después el especial de los sábados. Y después el especial de los Esto es continuidad. Laburás los sábados como Martín Menem con Karina. Don't stop.
Está perfecto. Pero lo mío es laburo. No, lo otro también. Gente, que tengan un excelente fin de semana. Hasta cualquier momento. Chau, chau. Hasta luego.